De cerca con Caro Pereira es presentado por Mina Accidentes, Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Héctor López, abogado de inmigración, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Varas Grill, Leima Beauty, RR World Travels, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas y Gema Ena. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Una nueva semana juntos en este programa hecho de inmigrantes para inmigrantes. El día de hoy tenemos a un ingeniero venezolana caraqueña que además ha hecho un trabajo impecable en el tema de marketing, además una persona muy cercana acá a la casa, y para nosotros nos genera mucha felicidad tener a Andreita Chimaras el día de hoy. Hola Andrea, bienvenida. Hola Caro, muchísimas gracias por la invitación, de verdad para mí es un honor estar aquí hoy. Estamos contentos porque hoy vamos a compartir esas cosas que la gente no sabe de Andrea Chimaras. Conocen a Andrea Chimaras como esta mujer que trabaja en todo lo que tiene que ver con marketing, con ads, que ha impulsado tantas empresas, pero hoy vamos a hablar de esa Andreita, esa muchachita que nació en Caracas, la mayor de 2 hermanas. Cuéntanos cómo es nacer en una familia, la familia Chimaras. Mira, es increíble y hay una cosa que yo siempre comento, y es que si a uno le dieran la oportunidad de decidir dónde quieres nacer, indistintamente de los problemas y las dificultades que tenga la familia, yo elijo a dónde me tocó. Yo elijo a mi papá como padre y a mi mamá como madre, indistintamente de si eran los mejores o no. Para mí lo son, lo es mi madre y lo fue mi padre, ¿no? Como actor de televisión fue difícil porque había muchas cosas de nuestra infancia que no nos tocaba vivirlas igual a lo que era un niño normal, ¿sabes? En su casa, en su colegio. Para mí un parque de juego era un estudio de televisión. Sí, había una anécdota hermosa que era, la gente no entendía cómo yo me la pasaba todo el día en el canal con mi papá y yo decía, las escaleras no llevan a ningún lado. Tú subías las escaleras en el estudio y yo decía, pero... Y me quedó esa percepción de niña de, ok, cuando veo unas escaleras siempre veo un poco más allá a ver si llevan a algún lado. ¿Y cómo eran esos domingos? Tu papá trabajaba mucho, es un actor importantísimo, fue un actor muy importante en Venezuela, Gianni Chimaras. ¿Cómo era ser la niñita? Tú eres la mayor. La mayor. ¿Cómo era ser esa niñita? ¿Cómo comenzaban los días de Andrea Chimaras? Mira, si era día de colegio, como cualquier día normal, lo único que, bueno, cuando eres actor, tus pautas... no es un horario específico que él pudiese organizarse para llevar a la niña al colegio, no, era, mira, te tocó grabación, son tantas escenas tal día, te toca desde las 6 de la mañana y a veces ni siquiera sabías a qué hora ibas a salir. Pero mi mamá tenía un trabajo normal normal entre comillas, era policía de Baruta. ¿De verdad? Entonces tenían los dos trabajos bastante complejos. Y nos tocaba reorganizar nuestros schedules todo el tiempo de acuerdo a los horarios de mi mamá y de mi papá, y bueno, el transporte, el colegio, era todo una dinámica muy, muy bonita. Y cuéntame, ¿qué es lo que más recuerdas, si podemos decir, esa característica más común de tu papi y la característica más común que tú más recuerdes de tu mami? Mira, de mi papá... bueno, yo siempre fui muy apegada a mi papá, yo siempre estuve con él, tanto era así que mi mamá llegó a un punto donde decía, bueno, tú siempre estás con Andrea, déjame, yo protejo a Laura porque, sí, mi papá conmigo era increíble, yo siento que tengo demasiadas cosas en común con él. Con mi mamá, una de las cosas que tengo en común es el hecho de ser muy tranquila, muy enérgica, porque mi papá era una persona de carácter fuerte. Eso no lo adquirí, gracias a Dios, lo adquirió mi hermana, aunque no parezca, ella es la que tiene ese carácter, y en eso me parezco demasiado a mi mamá. Pero con mi papá viví historias increíbles, o sea, yo amo haber nacido en ese mundo de televisión, por más de que nunca me gustó para yo ser actriz, claro. Eso lo adquirió mi hermana también, pero sí me gustaba la parte de producción, me gustaba el detrás de cámara, el cómo se movían las computadoras, y por ahí empecé a buscar algo que me apasionara y que tuviese un poquito de eso que yo había vivido. ¿Tú puedes compartir con nosotros esa anécdota, la más bonita, que tú recuerdas con tu papá?
Sí, claro. Mira, bueno, fueron muchas, fueron muchas. Recuerdo una que nos tocó hacer o sea, me tocó acompañarlo a una novela que era en exteriores, se grabó en Choroní. Esa novela se llamaba Piel de Hombre, el protagonista era el Puma, José Luis Rodríguez, si no me equivoco el nombre. Sí. Mi papá me dice, bueno, me voy para Choroní, la pauta son 2 meses, me llevó Andrea y era justamente en el periodo de vacaciones escolar. Y mi papá, me fui con él al paseo y fue hermoso porque mientras ellos grababan, todo el combo de niños, de los actores, que éramos Danielita Alvarado, que estaba ya, era la más grandecita del combo, y la hija de Alba Roberts, o sea, éramos varios. Nos las pasábamos en la playa jugando y ellos salían de las escenas, se metían a la playa con nosotros, los maquilladores les daba rabia, pero fue un momento hermoso porque fue un compartir con mi papá, a pesar de que le estaba trabajando, unas vacaciones solo para mí, es decir, solo él y yo, indistintamente de la pauta, aparte que el lugar es hermosísimo, el hotel donde nos estábamos quedando quedaba en todo el frente del malecón, o sea, para mí esa fue una de las experiencias más hermosas, indistintamente de las millones de vacaciones que tuvimos después en familia, pero esa lo tenía solo para mí. Andrea, cuéntame tu relación con Laura. ¿Son 2 niñas nada más? Totalmente. ¿Cómo es esa relación entre las hermanas? ¿Quién es la del carácter fuerte? ¿Quién es la más dócil? ¿Quiénes son? No, mira, mi hermana y yo, de verdad que yo agradezco mucho la forma en la que nosotros manejamos nuestra relación como hermana, porque somos muy unidas. Nunca hemos tenido esos quiebres familiares que yo sé que se generan por distintas cosas que se puedan dar en la familia. Nosotros no las hemos tenido, al contrario, como nos ha tocado vivir momentos tan complejos dentro de nuestro crecimiento, digamos que una forma en la que encontramos nosotras de decir, hey, no vamos a permitir que esto nos derrumbe, tú y yo estamos aquí juntas. Y siempre nos hemos apoyado, siempre, desde el día 1. Yo recuerdo que mi papá, cuando mi hermana empezó en el mundo de la actuación, ella tenía 8 años, chiquita. 8 años. La primera novela que hizo Laura era la Gabriela Vergara pequeña, o sea, Gabriela Vergara era la protagonista y ella era la niña. Y tenía 8 años, 8 añitos. Mi papá no quería que ella arrancara en la televisión. ¿Y por qué no quería? Porque él decía que ese mundo no era como te lo pintaban. Entonces él siempre se lo dijo a mi hermana, si tú te vas a dedicar a la actuación, yo no quiero que seas una cara bonita. Yo quiero que tú estudies y que tengas cerebro para poder trabajar la actuación, que entiendas la actuación como la parte artística. Tanto lo digo yo que se lo metió en la cabeza a mi hermana, que mira que ya hoy en día no es actriz, pero claro, tiene toda la parte artística desarrollada. ¿Y a ti nunca te llamó la atención? Cero. Cero. A mí todo, mira, y yo hice todos los finales de novela. Todos los finales de novela, donde mi papá tenía una hija, yo salía caminando por la playa dándole la mano, desde bebé, hasta que llegó un punto que le dije, ya no puedo ser tu hija en todos los finales. Óyeme, ¿no quisiste ser actriz? No. ¿Nunca te llamó la atención, por ejemplo, ser policía como tu mami? Tampoco. Había algo en mí, hay cosas que yo creo que nosotros, aunque digamos que nuestro entorno nos condiciona día a día, hay habilidades que vienen con uno, desde la genética, desde que nace. Y yo sabía, la primera vez que yo vi una computadora en mi vida, yo quiero eso. Yo sentía que yo necesitaba trabajar con eso, que era mi mundo estaba ahí. Y la vi en Venevisión, en la parte de producción audiovisual, cuando ellos hacían toda la parte de edición, que mi papá me paseó a la parte de edición, yo, esto está increíble, yo quiero una computadora. En aquel momento no sabía ni qué iba a hacer, pero sabía que iba a estar ahí. Y aparte, que no me gustaban las cámaras porque yo tenía un problema de sobrepeso muy grande. Y de eso vamos a hablar en la próxima parte. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Seguimos conversando con Andreita Chimaras dentro de un ratico. Señores, la salud en este país es completamente diferente a nuestros países. Uno requiere un médico primario y por eso yo te recomiendo los médicos primarios míos. Estoy hablando de la doctora Laura, el doctor Rafael de Clínica Hispana Vida Sana. Desde hace 5 años son mis médicos primarios en este país. Así que no lo dudes, en cualquiera de sus sedes, en Dallas, en Pleno o en Fort Worth, apenas la consulta es de $30 y se atienden hasta los domingos. Así que ya sabes, Clínica Hispana Vida Sana. Ahora bien, si usted lo que quiere es un buen desayuno súper venezolano, una empanadita recién hecha a las 7 de la mañana, Lucy's Bakery, la primera lonchería del Metroplex, ya tiene años brindando
esta gastronomía tan deliciosa y además ha ampliado su menú para todos nosotros. Así que no lo dudes, la primera lonchería del Metroplex, y estamos hablando de Lucy's Bakery. Ahora, si usted lo que quiere es dar un regalo precioso, Joyería La Francia, en cualquiera de sus sedes, en Florida o aquí en Dallas. Oro 14 y 18 quilates, tienen financiamiento, sistema apartado. Ya desde hace 4 años formo parte de la familia de Joyería La Francia aquí en Dallas, así que cualquier regalo usted va a quedar como un rey. Y ustedes probablemente ya escucharon de MB Fiestas. Es esta empresa que decora tanto 15 años, graduaciones, matrimonios, pero ahora también te acompañan en tu emprendimiento. Si tú quieres diseños como el que está aquí en De Cerca con Caro Pereira, ellos lo hacen por ti. Así que ya sabes, en tus emprendimientos también ahora, MB Fiestas. Nosotros seguimos hablando con Andrea Chimaras, que nos quedamos en una preguntita antes de irnos a la pausa comercial. Eras una niña, como lo comentaste, que tuviste que lidiar con sobrepeso desde muy temprana edad. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tanto impactó y repercutió Andrea Chimaras? Fue toda mi vida. Toda mi vida giró siempre en torno al hecho de que yo tenía mucho peso en relación a la edad que tenía en aquel momento y que luego fui creciendo y obviamente fui teniendo más peso. Y eso me marcó muchísimo porque, claro, una persona con sobrepeso, yo siempre iba para el canal con mi papá, cuando yo veía a las mujeres que estaban en el canal, que eran todas hermosísimas, espectaculares, yo decía, esto no es para mí. Y capaz, y hubiese sido muy buena actriz, pero la cosa está en que yo no me atrevía porque yo decía, yo no cumplo ese estereotipo. Yo no tengo ese patrón, como hoy en día que han normalizado más el hecho de que no importa si eres gordita, si eres, y hay actrices muy buenas hasta de Hollywood que hoy en día son gorditas y son espectaculares, pero en aquella época era muy marcado eso de que necesitas verte muy bien para estar en la televisión. Entonces una de las cosas que yo decía es, no, yo voy a dedicar a entrenar mi mente y bueno, y voy a trabajar es con ella. O sea, mi cuerpo en este momento no forma parte de eso. Y fíjate que el sobrepeso nunca te limitó ni a comenzar a estudiar ingeniería, porque tú eres ingeniero, pero tampoco a encontrar el amor. Ah, no, tampoco. Cuéntanos de eso, cuéntanos de esa historia de amor. ¿Cómo vino Gabriel a tu vida? Ay, eso es un cuento. Pero no, gracias a Dios, o sea, aunque yo me sentía mal con mi sobrepeso, porque obviamente ninguna mujer que tiene sobrepeso te va a decir que, ay, es que yo me siento bien como estoy, te está mintiendo. O sea, uno se siente mal y uno sabe que tiene que cambiar eso. Sí me quería, o sea, tenía amor propio porque era un ser humano. Y yo siempre reflejaba ante las personas que yo estaba bien, que yo era feliz. O sea, eso no me limitó para hacer mi vida. Pero siempre estaba esa piedra de tranca allí, como que, cónchale, si yo fuera delgada, tal vez. Y a Gabriel lo conocí un día de rumba por unos amigos, teníamos un amigo en común y lo conocí hace 19 años, 20 años ya. Eras una muchachita, Andrea. Sí, tenía 19 años cuando lo conocí, exactamente. ¿Se conocieron? ¿Cuánto pasó hasta que comenzaron a estar juntos y que fueron papá y mamá? Papá y mamá. No, imagínate, nosotros nos conocimos, yo tenía 19 años, empezamos a salir, todo esto, mi papá, ay no, esa historia cuando mi papá lo conoció fue increíble, increíble. Porque mi papá, obviamente es todo un tabú, mira, no, el novio de mi hija, papá, te voy a presentar a mi novio, hice una comida en la casa, y ese día Gabriel trabajaba en Globovisión. Y me dice, bueno, yo me voy a cambiar a la casa y subo. Y yo le digo, no da tiempo. Mi papá era una persona muy estricta con el tiempo, la puntualidad, todo esto. Y yo, vente así. Y él llegó vestido de Globovisión. Y mi papá, obviamente, se quedó como, o sea, viene a impactarme o a decirme qué. O sea, como que no me restriegues que tú trabajas en un canal. ¿Y qué dijo Gabriel? No, Gabriel llegó de lo más normal y él le dice a mi mamá, mi papá no tenía filtro a la hora de decir las cosas. Él ve a Gabriel, se lo presento y voltea donde mi mamá y le dice, ¿y este disfraz quién es? Así, y yo me quería morir. Y yo, papá, es mi novio. ¿Esto es tu novio? ¿Y qué haces para vivir? Bueno, ya veo que trabajas en Globovisión, pero ¿qué haces ahí? Y Gabriel dijo, no, bueno, yo soy asistente de Camaro. Ah, eres recoge cable. Pero lo hacía para
como sacar la información, porque mi papá jamás, al contrario, él le encantaba estar con todo el mundo en el canal pero en ese momento lo hizo como para ponerlo a prueba a él. Y que además después tú lo eras entendí. la niña, y que además tú eras su primera niña, el primer novio que iba a la casa. Yo me imagino que también Total. eso, las expectativas eran altas. ¿Cómo lidió Gabriel No. con que además su suegro era, imagínate tú, Gianni Chimara? ¿Cómo lo manejó Gabriel? Él, bueno, desde el día 1, él le dio mucho miedo ir a mi casa, pero yo le dije, es una situación que hay que enfrentarla, o sea, hay que conocerlo. Mi papá era una persona súper difícil, pero cuando empezabas a conocerlo, digamos que lo sobrellevabas y se transformaba en una persona increíble. Pero como que esa primera impresión era compleja. Fíjate algo. Fuerte. Ya comenzaste, Andrea, ya de adulta, con novio, se lo presentó a la mamá, al papá, ya estabas estudiando en la Santa María. Sí, ya cuando yo conocí a Gabriel ya estaba estudiando. Cuando estabas estudiando ingeniería, luego que te gradúas, ¿siempre te encantó? ¿Siempre fue una pasión? ¿Tú sentiste que eso fue lo correcto o como que no te encantó mucho la carrera? No, fíjate, yo empecé a estudiar ingeniería. Realmente la carrera que yo quería estudiar era ingeniería en petróleo. Esa fue mi principio. Cuando uno llenaba el CNU, ¿te acuerdas que uno hacía la prueba? Yo dije, bueno, voy a estudiar ingeniería en petróleo, voy a meter arquitectura y de último había dejado ingeniería en sistemas. Y empecé a estudiar sistemas porque yo dije, yo me fui por la parte técnica, es decir, estas son carreras que no van a aparecer rápido en el tiempo, que donde yo esté la voy a poder desarrollar. O sea, yo empecé a buscar a nivel financiero lo que me pudiese ser mejor. Y cuando que te dije que quedé en la Simón Rodríguez, me quedé demasiado lejos. Y yo, no, papá, ingeniería en sistema en la Santa María. No me apasionaba en aquel momento, me apasionaban las computadoras, sí. Incluso hay una anécdota súper cómica, y es que cuando cumplí 15 años, mi papá me dice, la típica pregunta que nos hacen a los 15 años, ¿qué quieres? ¿Una fiesta o un viaje? Y yo le dije, la mejor computadora del mercado. Yo ni una fiesta, ni un viaje. Y mi papá, orgulloso, esa es mi hija. Y mi mamá, sí, yo quería el vestido, porque mi mamá viene de una familia de mucho dinero en Venezuela, donde hacían estas fiestas de 15 años, que mi mamá siempre fue cuadrilla de todas sus amigas del instituto escuela. O sea, y ella soñaba, o cosa que no pudo hacer ni conmigo ni con Laura, porque Laura también fue, no quiero nada, dame ese dinero, le decía Laura. Sí. Entonces yo ya sabía que ese era mi mundo. Fíjate algo, tú hablas de una infancia muy linda, que pudiste estudiar en algo que te gustaba, tu mamá y tu papá, más allá de los oficios complicados, siempre estuvieron presentes. Siempre. Súper unida con tu hermana. Siempre. ¿Cómo se supera una crisis, una ausencia tan fuerte como fue la de tu papá en las circunstancias que se dieron? Mira, uno no lo supera. O sea, decirte que uno sana ese momento, y más por la forma en la que todo se presentó, que fue tan traumático. Porque si tú tienes a un familiar que se enferma, tú, aunque tu mente consciente no lo asimile, tú dices, bueno, en algún momento él se va a morir porque está enfermo. Y inconscientemente tu cerebro va trabajando en función a eso. Pero cuando es una pérdida brusca, ¿ok?, el cerebro no sabe qué hacer. Es un impacto tan fuerte que incluso de ese día que a él lo asesinan, yo tengo flashback. Yo no me acuerdo del 100% del momento, porque mi cerebro, por medida, eso me lo explicó después un psicólogo, que por medidas de protección para mí, él empieza a bloquear esos momentos tan fuertes. Sí me acuerdo, pero tengo flashback de muchas cosas, que como Gabriel, mi esposo, estaba ese día ahí también conmigo, el día que lo asesinaron, él me dice, ¿no te acuerdas de esto? Y yo, no. O sea, entre los dos vamos reconstruyendo la historia, lo que él se acuerda, porque a él le pasa lo mismo, y lo que yo me acuerdo. Pero sí fue un momento muy fuerte. Fue un 24 de abril del 2007, a las 5:30 de la mañana. Nunca se me va a olvidar ese día. Muchos dicen que son antisociales, otros dicen que fue el gobierno. Realmente, indistintamente de quién fue, la situación que mi papá se fue ese día. Fue un momento duro. No lo supera. Esa situación, de alguna u otra manera, hizo que ustedes como mujeres, las niñas de la casa, eran 3 mujeres que quedaron, sí, se volvieran mucho más fuertes. Claro. Ese día, cuando nos dan la noticia, porque bueno, pasó todo lo que pasó, a mi papá le dan la puñalada, él llega al carro, ahí mismo se murió, ni siquiera, o sea, para nosotros se murió ahí en el carro, no dio chance ni siquiera de llegar a
a la clínica, pero cuando llegamos a la clínica que nos dan el parte, como 3 horas después, nos dicen, mira, no, él está muerto, pues. A nosotros se nos derrumbó el mundo, porque primero mi papá era la columna vertebral de la casa. Él era el proveedor financiero principal del hogar. Mi mamá en ese momento ya había salido de la policía y estaba a punto de graduarse de Derecho en la Santa María. Yo estaba en ese momento estaba en en sexto semestre de la carrera. Mi hermana era la única que estaba trabajando en ese momento para Alter Producciones, creo que se llama, no recuerdo muy bien, y estaba trayendo un poquito de dinero a la casa, pero con lo que Laura ganaba no vivíamos. Entonces era así como que, ok, el choque de tu papá, pero aparte tenemos que reaccionar porque ¿qué vamos a hacer? Fue muy fuerte. No teníamos casa propia, era alquilada, entonces por ahí empezaron a complicarse otras cosas. Sin embargo, la unión de nosotros, las ganas de querer salir adelante, la gente que nos apoyó mucho, que nunca faltó, gracias a Dios, mi papá tenía muy buenos amigos, la gente que lo amaba. Mira, en el velorio de mi papá yo me di cuenta del impacto tan grande como ser humano que él hacía en las personas. Claro, eran más de 5,000, eso parecía un concierto. Yo en el velorio, el día que lo fueron a enterrar, ni siquiera pude acercarme al féretro, porque la gente eufórica cargando a la urna y para llevarlo al lugar donde lo entierran, lo velaron en el cementerio del Este, pero eran 5,000 personas, y eso llegaban autobuses de gente que yo en mi vida había visto, obviamente mucha gente por farándula, pero gente que lloraba a mi papá como que fuese su familiar, y eran fan, nada más. Y fue un momento aparte muy doloroso, pero muy bonito ver cómo él logró eso en las personas. ¿Qué crees tú que te diría tu papá en este momento a la guapísima niña, que ya no es tan niña? Mira, Andreita no tienes Chimara. no tienes idea de cuánto he pensado el que le diría. El que le diría yo a mi papá de, mira papá lo que he logrado, mira papá bajé de peso, porque eso era todo un tema. Él siempre me quiso ayudar y me ponía en dieta y me ponía a hacer cosas y vamos a entrenar. Siempre me motivó muchísimo a perder peso. Obviamente uno rebelde, hasta que llegó un día mi mamá le dijo, mira, déjala que ella en cualquier momento ya va a agarrar su camino. Y así fue. Hoy en día, después de tanta lucha, ya tengo casi 180 libras menos, o sea, me quité un ser humano de encima. Y me encantaría decirle, papá, lo logré. Aunque a algunas personas les parezca un tema un poco banal, pero es que no tienen idea de la lucha tan grande a nivel psicológico que nosotros tenemos día a día por controlar tu mente para poder estar donde sabes que tienes que estar. Y lo estás logrando, Andreita, porque no solo el quitarte una persona encima, sino también estoy completamente segura que tu papá estaría muy orgulloso con los nietos tan bellos. Ay, sí. Que tiene. De esa parte me vas a hablar ahorita de Andrea Chimaras como madre. Nos vamos otra vez a la pausa comercial. Usted sabe perfectamente que cambiar de estatus en Estados Unidos es complicadísimo, ¿verdad? Porque uno lo primero que piensa es, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a tener este estatus? Pues hable con Héctor López, abogado de migración. Fue mi abogado de migración. Él fue el que me permitió pasar de mi visa de estudiante a visa de trabajo y visa de trabajo a residencia. Un proceso largo, un proceso complejo, pero que sin duda alguna Héctor López, con todos los años de experiencia que tiene, lo va a hacer para ti. Él está ubicado en Houston, pero te atiende en cualquier parte, dentro y fuera de Venezuela. Ahora bien, si usted lo que quiere comer es cualquier chuchería venezolana, desde tempranito en la mañana, Venezuelan Treats, pero es que además tienen ahora panadería todos los días, es decir, el pan francés, los golfeados, el pan dulce, el pan de guayaba o el pan de queso, en Venezuelan Treats lo tiene para usted, para que se lo lleve todos los días a su casa. Y pendiente porque próximamente va a tener la tienda enorme y preciosa, la nueva tienda de Venezuelan Treats en Louisville, así que pendiente con la inauguración. Y si usted lo que está buscando es vestirse lindo, pero no le gustan los centros comerciales como a mí, y usted lo que desea es estacionar el carro frente a la tienda en Elites Boutique, están esperando por usted, porque además la va a vestir tanto a niñitas y jovencitas como a adultas contemporáneas como yo. Siempre tienen colección nueva esperando por todos ustedes, así que ya sabe, Elites Boutique en cualquiera de sus tiendas, tanto en Venezuela como aquí en Dallas. Nosotros seguimos conversando con Andrea Chimaras. Andreita, hemos hablado de tu infancia, de tu adolescencia, de tu papá, de la pérdida de peso, del amor. Ahora, emigras en el 2015. Correcto.
¿Por qué migras directamente acá a Florida inicialmente con familia y 3 muchachos, Y Andrea? 3 muchachos, me vine con las maletas llenas, con mi esposo y 3 muchachos. Bueno, no, tomamos la decisión primero porque mi abuela vive aquí hace 50 años, vive en Miami. Ella ya tiene toda una vida recorrida y cuando tú vas a emigrar tú dices, bueno, yo voy a buscar un lugar donde haya alguien que me pueda apoyar de primera mano. Y segundo, porque a mi hermana la contrata Telemundo en aquel momento y ya ella estaba acá. Ya habíamos traído a mi mamá también y yo digo, bueno, falto yo. Ellos se vinieron en el 2013, vino mi hermana, en el 2014 llegó mi mamá y nosotros terminando de organizar todo lo que queda en Venezuela, tomamos la decisión de venirnos. Es una decisión increíblemente fuerte. O sea, yo sé que todos los que nos están escuchando que les ha tocado emigrar indistintamente del país que te ha tocado, saben que es uno de los pasos más difíciles y imagínate darlo con tu esposo y con 3 niños a un país que tú no sabes ni cómo los vas a meter en el colegio, cómo es el tema de las vacunas. O sea, de verdad que fue todo un reto. ¿Cuál fue el primer trabajo que tú tuviste? Durísimo. Uy, no, el primero, mira, ¿recuerdas? Sí, claro. El primer trabajo que yo tuve fue limpiando bancos en la noche, en la madrugada. Y eso fue demasiado cómico porque yo soy terriblemente miedosa. Y yo no, y mi esposo me decía, ¿de verdad tú vas a ir a limpiar bancos en la madrugada? Yo sentía que en cualquier momento era una película de terror, me iban a asesinar, me iba a salir y como las películas a todo el mundo lo matan aquí. Lo superaste. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 6 meses en ese primer trabajo y después, sí, no, fue todo un reto, porque aparte te dan una cajita y tú entras al banco tú sola, abres el banco, Sola por la vida. sola en la vida, a la madrugada, y lo limpias, pero entras al banco. Yo decía, Dios mío, ¿cómo esta gente confía tanto en uno? En Venezuela no te dejan nada, lo limpias durante el día y con la gente aquí. Así, o sea, el nivel de confianza que tiene el americano es increíble. ¿En qué momento ustedes deciden mudarse de Florida acá? ¿No les gustó Florida? Lo que pasa es que, no, Florida nos encanta. Yo digo que Florida es mi relación tóxica, porque es amor-odio. Tú sabes que lo amas, las playas nos fascinan, pero es una ciudad bastante costosa. Miami es una ciudad bastante costosa para vivir. Entonces, oye, éramos 5, el dinero, mi esposo ya en el momento que tomamos la decisión, él tenía un trabajo bueno. Gracias a Dios, él siempre logró buenos trabajos, porque aquí es más fácil que le den trabajo a alguien de un oficio, ¿ok? Él es mecánico automotriz. Y que a uno en la parte administrativa, o sea, yo realmente a los 2 años de haber estado acá fue que, como dicen, metí los pies debajo de un escritorio. Pero esos 2 años me sirvieron muchísimo para comprender cómo se movía todo acá en Estados Unidos a nivel financiero, de trabajo. O sea, no me arrepiento, al contrario, yo siento que esas cosas a nosotros nos dan muchísima fortaleza. Uno tiene que tener la habilidad de poder guindar tu toga, tu birrete y decir, yo voy a darle de comer a mis hijos y me importa lo que piense la gente. Yo me ponía mi mejor pinta de limpiar y me iba. ¿Y en qué momento ustedes deciden venirse acá a Dallas? ¿Qué fue la principal motivación? Sí, mis primos, porque bueno, gracias a Dios mucho de mi familia había emigrado. Mis primos, que son los más cercanos que nosotros tenemos, él me dice, André, conseguí un trabajo buenísimo en Dallas, yo me voy a ir, déjame ver cómo me va y les cuento. Y así fue. O sea, te estoy hablando que de pasar a ganar en Miami como 18, 19 dólares la hora, el primer trabajo que mi esposo consigue aquí empezó a ganar 28 dólares. Pero es que no solamente ganabas más, sino que la relación ganar y pagar, o sea, de gastos, era mucho más pequeña. Es decir, aquí pagabas $1,000 una renta de 3 habitaciones en aquel momento, mientras yo en Miami estaba pagando casi 3,000 y ganando 5,000 entre los dos. Esa matemática no te da por ningún lado. Eso fue lo que... Y yo soy una persona que actúa demasiado rápido. Yo vine un 31 de diciembre para acá a visitar a mi primo para ver cómo era todo. Pasamos ese 31 y le digo a mi esposo, nos vamos. Llegamos un 4 de enero a Miami, yo le apliqué por Indeed, le lo llamaron ahí mismo, tuvo 6 entrevistas, 3 lo dejaron, o sea, él tuvo la opción pues para escoger. Y el 30 de enero ya nos estábamos mudando, así de rápido. O sea, a mí no me importó decirle al que nos rentaba allá, mira, voy a pagarte la multa, yo me voy, porque para mí era más fácil pagarle la multa que todo el dinero que iba a perder mientras me quedaba ahí lo que me quedaba de renta.
Y totalmente Texas ha sido súper bondadoso con ustedes, Total, han podido avanzar. Total. Ahora bien, a ti siempre, como lo has dicho acá y lo has compartido con nosotros, te ha encantado estudiar, te encantaba todo lo que tiene que ver con computadoras y tecnología, pero además el marketing, sí, aunado a tu conocimiento y aunado a la tecnología, ha hecho y se ha descubierto y ha permitido que esta Andrea llegue y oriente y guíe a muchas empresas. Cuéntanos esta nueva pasión. No, mira, esa pasión tenía rato, porque uno de los primeros trabajos que yo conseguí cuando me gradué de ingeniera en Venezuela era desarrollando software. Y en esta área de desarrollo, lo que más nos pedían eran e-commerce, hacer tiendas. En aquel momento no era tan boom como ahora, que tú abrías una página que ya estaba prefabricada y que ponías cositas. No, había que crearlas a código desde cero. Pero yo decía, si yo no entiendo la lógica de cómo se vende, me va a costar demasiado, por mucho que yo me siente contigo como cliente, entender cómo hacer una página que venda. Por eso es que yo le digo a las personas, yo no te creo una página web, yo hago una página de ventas. O sea, eso es una página de aterrizaje para que tú puedas vender. Y por ahí empecé a estudiar ya hace muchos años, lo que pasa es que no lo había puesto en práctica, lo ponía en práctica era para desarrollar los e-commerce, o sea, para que los e-commerce tuviesen ese funnel ya de venta, y lo empecé a estudiar, y empecé a estudiar, y empecé a estudiar. Luego cuando mi hermana se casa con el profesor Mosquera, ese es mi mentor principal, el profe es profesor de marketing digital de la FIU, y él empezó a mandarme cualquier cantidad, mira, métete en esto, vete por aquí, estudia esto, y yo comiendo libros desde hace ya 6 años más o menos, todo este tema. Y encontré como un punto convergente tan hermoso. ¿Por qué? Porque entender el marketing desde la perspectiva psicológica de cómo piensa el que te compra y el que vende, y desde la parte técnica, el algoritmo de la plataforma que vas a usar como canal. Hizo una fusión en mi mente que cuando yo se lo explico a la gente se queda así como que esta señora está loca. No, porque es que entiendes los dos lados del mundo. Además, porque una de las fortalezas que nosotros nos hemos apoyado en varias cosas, y es que tiene que ver que tú siempre guías a las personas en la metodología. Es decir, hacemos esto, pero tenemos que explicar de esto para lograr los resultados, porque si tú no lo entiendes de atrás, no vas a ver resultados. Si tenías muchos años aquí estudiando, lo pusiste en práctica. Sí. Un nuevo bebé. No, y eso fue súper cómico porque ya yo tenía 2 años, 3 años trabajando en el proyecto de mi hermana. Mi hermana me dice un día, yo quiero escribir un libro. Ella estaba saliendo de la novela en Telemundo. Y yo, bueno, escríbelo. No, pero es que no sé cómo hacer. El profe YouTube. Empezamos. Y yo, usted empieza a escribir. Conseguimos una editorial, la editorial nos estafó, fue todo un trabajo horrible. Le digo, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer nosotros. Y empezamos a buscar. Y empecé a trabajar ese marketing que ya había estudiado con el libro de mi hermana. Y le dije, yo voy a poner en práctica lo que estoy estudiando contigo, con algunas cositas, y vamos aprendiendo, porque yo estaba en constante, y sigo estando en constante aprendizaje. Yo no considero que hoy en día tampoco tengo el 100% del conocimiento, va creciendo muchísimo. Y ahí empecé a crecer, y empecé a desarrollarlo en la empresa donde yo trabajaba también, que era una empresa de remodelaciones de high-end en Miami, tanto que hoy en día son mis clientes, y ya, exacto, ya no es una relación empleada, sino clientes. Y así empecé a desarrollar el marketing ya hace rato. Tengo más de 2 años desarrollándolo para corporaciones. Y un día, en septiembre del año pasado, yo le digo a mi hermana, yo me voy a meter con el tema de las redes sociales, porque si yo quiero explotar apoyando a las personas, o sea, ya meterme con el emprendedor, yo tengo que decirle a la gente, mira, mi background es las redes sociales. Tú, para confiar en lo que yo sé, tú tienes que ver mi contenido. Y empecé a subir videos. Y ahí desarrollé mi primera estructura de prueba para el algoritmo de Instagram. Y dije, y empezaba a medir, contaba los días, tantos días, explotó un video. Y así como si estuvieses haciendo un test, ¿ok? Y descubrí que hay una fórmula hermosa, y a los 90 días exactos publiqué un video que explotó las redes sociales. Me generó más de 30,000 seguidores. Un video. 30,000 seguidores. Con un video. Entonces, yo más allá de estar contenta obviamente por lo que había pasado, me empecé a preocupar es qué pasó a lo interno en la programación, qué hizo que eso detonara de esa manera. Y es lo que hoy en día yo trabajo con las personas. Esa fórmula que apliqué conmigo, que hoy en día tengo
como 5 o 6 personas que se han asesorado que les ha pasado. Una de ellas hasta me supera en seguidores y me dice, André, es lo máximo. Y le dije, espérate tu video ganador. Que falta poco, que falta poco. No, literal. Yo arranqué con ella como con 3,000 y hoy en día ya tiene 89,000 seguidores. Imagínate. Y ha sido, ojo, no es por mí. De verdad que también depende mucho que la persona haga las cosas como tiene que hacerlas. El esfuerzo que le imprime la gente es lo que realmente cambia. Pero ahí empecé a testearlo y dije, no, ¿sabes qué? Ahora, hoy en día, apoyo a muchos emprendedores a empezar a monetizar esto de las redes sociales o también a llevar su negocio a las redes sociales. Porque hay otra cosa que se está quedando mucho en el pasado y es que muchas empresas grandes que ya vienen acostumbradas con sistemas de ventas muy antiguos, le tienen miedo a meterse en el mundo digital. Total. Y esos son las personas que yo estoy apoyando también actualmente. Andrea, con el posicionamiento que tiene, con lo que ha logrado, con lo que está viendo el fruto después de tantos años, ¿cuál crees tú que son esas herramientas que te ha permitido a ti estar donde estás hoy en día? Mira, una de las herramientas principales es la capacidad que yo me pongo todos los días tienes que siempre aprender. Nosotros como seres humanos tenemos que estar en constante aprendizaje. El aprendizaje es el único bien no material que podemos adquirir y que va a ser solo de nosotros. No dejemos nunca de aprender. Por eso hay una tendencia ahorita tan grande de personas desarrollando cursos, y eso no está mal, y eso es una tendencia que es como la alimentación, siempre va a estar ahí, porque la gente necesita aprender. Lo otro es aprender a ser disciplinada, a tener una metodología, y todavía estoy aprendiendo porque la disciplina es demasiado compleja, es compleja tener un calendario siempre, hacerlo cumplir, pararte todos los días a las 4 de la mañana, entrenar, o sea, yo estoy trabajando en eso. Hay un libro que me leí hace poco y que se los recomiendo para los que nos están escuchando, que se llama Hábitos Atómicos, es lo máximo. Genial. Yo amo ese libro. Y él dice, nosotros los seres humanos nos preocupamos tanto por lograr la meta, y el hecho no es lograr la meta, claro, es el sistema que tú trazas para llegar hasta ahí. Porque cuando tú le dices a tu mente, y eso es lo que yo estoy construyendo hoy en día, cuando yo le decía a mi mente, ay, yo quiero ganar 20,000 al mes, ajá, y llegaste ahí, ¿qué? Ya estoy ahí, ¿y qué? Y ahora mi mente dice, entra en un proceso de procrastinación, porque dices, pero es que ya no tengo por qué esforzarme. No, lo que tenemos que hacer es que aplicar ese mismo sistema con metas nuevas constantemente. Pero el sistema que funcionó, manténlo. Yo amé ese libro. Ay, también me lo disfruté muchísimo. Las personas que nos están viendo, que están comenzando con su emprendimiento, ¿qué cosas no deben hacer que tú aprendiste y que yo he aprendido probablemente a las duras? Sí. ¿Qué cosas tú dices, señor, no lo haga, por ahí no es? Mira, yo pienso que uno de los errores más grandes que cometemos como emprendedor, porque me meto en ese bolsito, es el hecho de que nosotros siempre hacemos un presupuesto y decimos, yo voy a comprar lo que sea que vaya a vender o el servicio, las cosas para el servicio, voy a buscar el espacio, o sea, metemos todo lo que necesitamos para emprender y el marketing lo dejamos como, y después hago marketing. Mientras tanto yo le digo a mi prima, a mi tía, a mi abuela en un mensaje y tal. No, señores. Si usted va a empezar un negocio, en la cabeza, en la parte piramidal de tu estructura de costo, tiene que estar un presupuesto para marketing. Porque si no, hoy en día no te vas a posicionar como una empresa. Vienen las frustraciones, vienen la rápida, empiezas a desertar el tema de que, ay, es que eso del emprendimiento. Pero es porque no invertiste en cómo vender tu producto o tu servicio. Hay ciertos mitos que dicen que en el tema de emprendimiento probablemente sean ciertos o no, y te los quiero preguntar. Número 1, poner límites sanos con gente a tu alrededor. ¿Eso es necesario? 100%. 100%. Otro mito que está por allí, el networking no sirve. No, claro que sirve. Si Coca-Cola, empresas tan grandes hacen networking y tú los ves y hacen campañas y hacen branding por todos lados, el networking sirve porque es una manera de posicionar tu marca. Mientras más te vean, mientras más personas vean tu logo y sepan quién eres, vas posicionando la marca. Tú hoy en día ves un cartel rojo con amarillo y ya tú sabes de qué marca te estoy hablando. Eso es posicionamiento de la marca. ¿Qué se tiene que buscar primero, la credibilidad o hacerte viral? No, la credibilidad.
porque con la credibilidad después logras la viralización. ¿Por qué? Porque si tú quedas bien con 2 o 3 personas que van a ser tus principales clientes, vas a utilizar esos testimonios para generar contenido y hacerte viral en las redes sociales. Pero tienes que. Ustedes ven por qué Andreita Chimara es un éxito. Para nosotros nos genera muchísima alegría, Andrea, que estés acá. Nosotros nos hemos apoyado desde que nos conocimos y hemos logrado cosas muy lindas, además, porque además tú tienes un área que eres muy buena, yo en otra área, y sin duda alguna de esto forma parte, de que conozcan a esta Andrea Chimaras, a la hermana, a la hija, a la mamá y sobre todo al ser humano tan lindo que eres. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que sí. Así que nosotros nos vemos en otro programa en De Cerca con Caro Pereira, y como yo siempre les digo, rodéate de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano, aunque a veces lo dudemos, a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana.